Supongo que alguna vez os habéis preguntado cómo toman decisiones de inversión los profesionales de los mercados financieros. Pues bien, lo que hacen es analizar. Analizan datos económicos en el análisis macro, analizan los estados financieros de las compañías en análisis fundamental y también analizan los precios y las tendencias en análisis técnico. Lo que vamos a ver hoy son los conceptos básicos de análisis técnico. El análisis técnico podemos dividirlo en tres campos: en análisis chartista, en análisis cuantitativo y sistemas automáticos de trading. El análisis chartista quizás es el más subjetivo porque es más difícil ver esos patrones de movimientos en los precios. El análisis cuantitativo es un análisis donde lo que hacemos es analizar determinados ratios, determinadas fórmulas que calculamos sobre los precios, y los sistemas automáticos de trading lo que hacen es tomar decisiones de inversión en función de o bien de los patrones de análisis chartista o bien de los indicadores y los osciladores que tenemos en análisis técnico. En el análisis chartista es un sistema de análisis o de pronóstico bursátil en el que intentamos identificar patrones de movimientos de los precios. Con estos patrones de movimientos de los precios vamos a intentar determinar cuáles son las tendencias que tienen los precios, si tiene una tendencia alcista o tiene una tendencia bajista, como veremos a continuación. Y algo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta es no solamente qué es lo que está haciendo el precio, sino cómo lo está haciendo, con qué volumen lo está haciendo, si es con mucho volumen o con poco volumen. Si tenemos mucho volumen, aumentarán las probabilidades de éxito del patrón, y si tenemos poco volumen, podemos desconfiar de ese patrón de movimientos que está haciendo los precios. Los principios en los que se basa el análisis técnico pues son tres: la acción del mercado lo descuenta todo, los precios se mueven por tendencias y la historia se repite. De ahí que sea tan interesante buscar esos patrones de movimiento que hacemos en los análisis chartistas para intentar determinar si se puede estar formando ese patrón de movimiento que hemos visto en el pasado y por lo tanto para ver cuál es el movimiento, el posible movimiento futuro que pueda tener el precio de la acción. Todo se basa en la teoría de Charles Dow, donde tiene 5 principios que siempre nos vamos a fijar siempre que utilicemos el análisis técnico. El primero de ellos es que los índices lo descuentan todo. Charles Dow, cuando hizo sus teorías, había 2 índices. Los índices se tienen que confirmar entre sí para confirmar la tendencia. El volumen es muy importante, un alto volumen va a confirmar esa tendencia, y finalmente nunca se debe operar contra tendencia. Vamos a ver cuáles son también los tipos de gráficos que vamos a utilizar. Podemos utilizar gráficos en función de la frecuencia, podemos pintar una barra o un punto o una vela, ahora a continuación lo veremos. Lo podemos hacer cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada día, cada semana, cada mes. Entonces, en función de la frecuencia vamos a tener un tipo de gráfico. También vamos a tener un tipo de gráfico en función de si utilizamos una escala aritmética o utilizamos una escala logarítmica. Claro, si algo cae, el precio de una acción cae de 10 a 5, ha caído 5 puntos o 5 euros y ha caído un 50%. Sin embargo, si algo ha caído de 20 a 15, ha caído también 5 puntos o 5 euros, pero en este caso ha perdido un 25%. Entonces, a veces utilizamos las escalas logarítmicas para ver cuáles son la profundidad de las caídas o la profundidad de las subidas. Tenemos otro tipo de gráfico, que son los gráficos de líneas, donde se pinta un punto normalmente utilizando el precio de cierre de la acción, y luego unimos todos esos puntos y tenemos unas líneas. Esa línea pues tiene la ventaja de que vemos muy bien cuál es la tendencia en el precio. El inconveniente que tiene este tipo de gráficos es que no nos da tanta información como otros tipos de gráficos. El siguiente tipo de gráfico es el gráfico de barras, donde podemos tener una barra a la derecha y otra a la izquierda, además de una vertical, o solamente tener la barra vertical y la barra de la derecha. La barra vertical lo que nos está indicando es la parte de abajo es el precio mínimo de la sesión, la parte de arriba de la barra es el precio máximo de la sesión, y la barra de la izquierda es el precio de apertura y la barra de la derecha el precio de cierre. Como digo, a veces se omite el precio de apertura y solamente ponemos el precio de cierre. Digo precio de cierre, no el precio de cierre del día, sino el precio de cierre de la frecuencia que nosotros le hayamos puesto. Si estamos utilizando una frecuencia de día, pues sí que va a utilizar el primer precio del día, el máximo precio del día y el mínimo precio del día, pero si lo hacemos en barras de 1 hora,
pues nos va a utilizar cuál es el precio inicial de esa hora, cuál es el precio final de esa hora y el máximo y el mínimo de la hora. Y finalmente el gráfico más completo que hay es el gráfico de velas japonesas. Nos está indicando más o menos lo mismo que el gráfico de barras, pero si el precio de apertura y el precio de cierre, el precio de apertura está por debajo del precio de cierre, nos va a pintar la vela en negro o en azul, y si el precio de apertura está por encima del precio de cierre, nos va a pintar la barra en blanco, como lo tenéis en la diapositiva, o a veces en rojo, de tal manera que podemos ver muy bien en el gráfico, como veis, cuáles son los días que ha terminado subiendo, o en función de la frecuencia que hayamos elegido, cuando el precio está subiendo o cuando el precio está bajando. Y conceptos básicos en análisis técnico y que nos tenemos que fijar en ellos siempre es el concepto de la tendencia, ¿vale? Tenemos tendencias alcistas y tenemos tendencias bajistas. Una tendencia alcista, lo que tenemos que hacer es unir los mínimos y unir los máximos, y esa línea que nos sale, si es una línea ascendente, pues es una tendencia alcista. Si unimos esos puntos, esos mínimos o esos máximos, y la tendencia es descendente, nos va a salir una tendencia bajista. Esto es un tema fundamental. Hay que hacer prácticamente como en los juegos de los niños, de unir los puntitos. Pues cogemos nuestro lápiz y unimos los puntos, los mínimos, y trazamos esa línea para saber si es una tendencia alcista o es una tendencia bajista. Dentro de las tendencias, dos mínimos o dos máximos va a ser una tendencia tentativa, mientras que un punto más nos va a confirmar la tendencia, ya será una tendencia alcista o una tendencia bajista. Otro concepto básico de análisis chartista es, además de las tendencias, es el concepto de soportes y de resistencias. Los puntos de soporte, las zonas de soporte, son puntos donde vemos que el precio frecuentemente suele rebotar, y cuando llega a ese punto, pues vuelve a rebotar hacia arriba. Y los puntos de resistencia, lo que suele suceder es que funcionan como un techo, como el precio no logra superarlo y cada vez que llega a ese punto, pues vuelve a caer. Cuando se rompe una resistencia, se convierte en soporte, ese mismo punto se convierte en soporte. Y cuando se rompe un soporte, ese mismo punto se convierte en resistencia. Tenemos formaciones básicas, hay muchos tipos de formaciones en análisis chartista. Yo solamente voy a explicar los más básicos, ¿no? Quizás la gran formación, la formación por autonomasia, sea el hombro, cabeza, hombro. Un hombro, cabeza, hombro, como veis, es una figura en la que tenemos tres puntos o tres máximos, ¿vale? Los dos de los lados son más bajos que el del centro, por eso los dos de los lados son los hombros y el del centro es la cabeza, ¿vale? Fijaros cómo venimos de una tendencia alcista y cambiamos a una tendencia bajista. Este suele ser una figura de cambio de tendencia. Y es importante que analicemos el volumen. Aquí en la diapositiva el volumen lo hemos puesto con las flechitas. El volumen azul, la flechita azul significa que el volumen está subiendo, la flechita roja significa que el volumen está bajando. Entonces, fijaros, venimos en una tendencia alcista con un volumen alto, de ahí tenéis la flechita azul, tenemos un volumen alto, lo cual confiamos en esa tendencia alcista. Llega a un punto de resistencia y cae el precio, pero fijaros que cae con volumen bajo, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a confiar mucho en esa posible tendencia bajista porque tiene volumen bajo. Llega a un punto de soporte donde rebota un poquito más que la otra vez, y lo hace además con mucho volumen, con un volumen fuerte, lo cual significa que es una subida sana, que es una tendencia en la que podemos confiar. Vuelve a tener una resistencia en la que vuelve a caer el precio y lo hace con poco volumen. Hasta aquí todo normal, y hasta aquí tampoco podemos pensar que se esté formando un hombro, cabeza, hombro. Pero si vuelve a rebotar en lo que llamamos la línea clavicular, claro, si los dos de los lados son los hombros y el centro es la cabeza, pues digamos eso es la línea clavicular. Si vuelve a rebotar en la línea clavicular,
pero lo hace con poco volumen, ahí es donde podemos empezar a pensar que se puede estar empezando a formar un hombro cabeza hombro. Y si cuando vuelve a caer el precio, cuando encuentra esa zona de resistencia, lo hace con mucho volumen y traspasa la línea clavicular, es cuando podemos estar ya pensando en que tenemos una formación de hombro cabeza hombro. Habitualmente suele haber un pequeño pullback, suele intentar retroceder, no se da siempre, pero muchas de las veces se da ese pequeño pullback, y el objetivo de caída es el tamaño de la cabeza. Fijaros la línea roja que tenéis de la cabeza, el objetivo de caída es el tamaño que tenga la cabeza, ¿vale? Y eso es lo que, digamos, si vemos esa formación de hombro cabeza hombro, es habitual que se dé en los mercados financieros y suele funcionar bastante bien. Como digo, el análisis técnico es un análisis de pronóstico, nada es seguro 100%, pero esta figura habitualmente suele ser una figura que tiene muchas posibilidades de cambio de tendencia, de alcista a bajista. La siguiente figura que vamos a ver es el doble techo. Fijaros que tiene más o menos la misma estructura, vamos subiendo con un volumen elevado, lo cual es una tendencia sana. Cuando se encuentra con esa resistencia vuelve a caer, lo hace con poco volumen, pero cuando rebota en esa línea clavicular ya lo hace con poco volumen, y por lo tanto cuando hace un máximo en esa resistencia que nosotros tenemos y vuelve a caer con mucho volumen, el objetivo es ese tamaño que tenemos desde la línea clavicular hasta el techo, ese es el objetivo de caída, ¿vale? También fijaros cómo es una figura de cambio de tendencia, venimos de una tendencia alcista a una tendencia bajista. También tenemos lo contrario, venimos de una tendencia bajista, se forma un hombro cabeza hombro invertido o se forma un doble suelo y por lo tanto podemos tener un cambio de tendencia bajista a tendencia alcista. Esta figura es exactamente la misma, venimos de una tendencia bajista donde tenemos mucho volumen, fijaros en la flecha azul como nos está diciendo que tiene mucho volumen, es decir, una tendencia bajista en la que podemos confiar, pero cuando encuentra un nivel de soporte y rebota, lo hace con poco volumen. Cuando encuentra la resistencia y vuelve a caer el precio, si lo hace con poco volumen y cuando rebota lo hace con mucho volumen, en ese rebote que tiene mucho volumen es cuando podemos empezar a confiar en esa tendencia que ya está siendo una tendencia alcista. Y en el momento en que rompa la línea clavicular, a veces suele tener, como digo, ese pequeño pullback, pero en el momento en que rompa la línea clavicular podemos estar esperando el precio en la distancia, como veis ahí, la distancia azul, el tamaño desde la línea clavicular hasta el soporte, es el objetivo de precios que tenemos de subida. También tenemos en análisis técnico, ya no chartista, sino análisis cuantitativo, tenemos el concepto de media. Una media, digamos, es la suma de los precios y dividimos entre la cantidad de días que estemos utilizando. Hay medias móviles de 20 días, de 60 días, de 100 días, de 200 días. Dependiendo de los días que utilicemos, pues va a ser más tranquila esa media o va a ser una media que se mueva más. Cuanto menos días utilicemos va a ser una media más nerviosa, cuanto más días utilicemos va a ser una media más tranquila. Utilizamos las medias para poder identificar perfectamente cuáles son las tendencias y digamos que quitamos todo el ruido del movimiento de los precios y en la tendencia se suele ver bastante bien ese movimiento, esa tendencia que están teniendo los precios. El cálculo es el sumatorio de los precios dividido entre la cantidad de días, como digo, es relativamente sencillo. Podemos utilizar medias normales, también podemos utilizar medias ponderadas bajo determinados criterios, medias exponenciales, es decir, existen muchos tipos de medias, pero lo realmente importante es que sepamos que podemos utilizar medias de más corto plazo o medias de más largo plazo. Por definición, son indicadores retardados, porque una media nos está dando una indicación después de haber hecho un cálculo sobre los precios, por lo tanto, siempre me va a dar una indicación bastante retrasada de lo que pueda hacer el mercado. ¿Cómo vamos a utilizar el concepto de media? Pues fijaros, ahí tenemos, en este gráfico, tenemos una media de 100 días y tenemos una media de 20 días. Fijaros cómo la media de 100 días, la línea verde, es mucho más tranquila, mientras que la línea de 20 sesiones es
tiene más movimiento que la de 100 días. Bien, pues fijaros cómo el precio está por debajo de la media, luego me está indicando que estamos en una tendencia bajista. Cuando el precio está por encima de la media, me está indicando que estamos en una tendencia alcista. También utilizamos diferentes tipos de medias con diferentes sesiones, porque el cruce que están haciendo las medias también me está indicando ese cambio de tendencia. Fijaros cómo cuando la línea naranja pasa por encima de la línea verde, me está indicando que estamos en una tendencia alcista o que hay un cambio de tendencia alcista, pero fijaros que ya me está avisando después de que el precio ya lleve subiendo un tiempo. Por eso digo que es un indicador retrasado, pero es un indicador que me confirma la tendencia alcista. Y cuando vuelve a cruzarse la línea naranja por debajo de la línea verde, me está confirmando que es una tendencia bajista. Y esa es la manera en la que estamos utilizando el concepto de media para también confirmar las tendencias, no solamente uniendo esas líneas de mínimos, o esos precios de máximos, sacamos la tendencia, sino también utilizamos estas medias para tener la tendencia. Nunca operemos contra tendencia y siempre busquemos cuáles son las tendencias de mercado. Es uno de los pronósticos que solemos hacer en los mercados financieros. Muchas gracias.